uno de mis primeros trabajos dedicarlo al partido de La Matanza. Pero me encuentro con una población de aborígenes que protagoniza un hecho singular. Eso me terminó por atrapar completamente, que eran los querandíes. Y cuando leo un libro que no es de historiador, que es de cronista, pero de un cronista que no estaba ni, por supuesto, del lado aborigen, pero tampoco estaba del lado español, que de alguna manera se hacía presente en el Río de la Plata, que era Ulrico Schmidl. Él escribe una crónica preciosa de lo visto y de lo vivido en el lugar, porque él era un soldado de don Pedro de Mendoza, y yo veo el comportamiento de los querandíes, que en aquel entonces su radio de población abarcaba lo que ahora es el río Matanza y los alrededores, de La Matanza, perdón, y sus alrededores. Me apasionó el comportamiento de ellos para con don Pedro de Mendoza, que había venido a instalar, no sé si la ciudad o el fuerte, no vamos a entrar ahora en discrepancias. Y le traen al real, es decir, al asiento, durante, si mal no recuerdo, 14 días de harina de pescado, que era lo que ellos preparaban para poder vivir. No eran culturas aborígenes como las que se van dando en la zona central de América y los círculos concéntricos, ¿no? Sino que eran aborígenes que estaban en una condición en relación con los otros pueblos que han dejado culturas en bastante inferioridad de condiciones. Entonces vivían una vida precaria, de caza y de pesca. Eran seminómadas, y traen al real durante 14 días la harina de pescado. El día que no trajeron, van los soldados de don Pedro de Mendoza a atacarlos. Y ahí se produce el famoso combate de Corpus Christi, no se llama así, pero fue en esa fecha, el famoso combate a orillas del río de La Matanza. Y esa matanza es de La Matanza, no de matanzas ni de matanzas, sino con artículo de La Matanza, referido a una matanza en especial, es el que después aparece originariamente en los primeros documentos que hablan del pago. Eso me atrapó mucho. Y luego la cuestión de las definiciones. Si se trataba de matanza o la matanza, si era un pago, si era un partido. Y ahí también encontré una suerte de tema interesante, ¿no? Me ocupé primero de lo que se llamó el pago de la matanza. El pago tiene una particularidad muy semejante a lo que antiguamente eran los barrios de Buenos Aires y las parroquias. Primero fueron las parroquias, las divisiones parroquiales, y después aparecen los barrios. Las parroquias porque por la cultura nuestra lo primero que se instala son las parroquias, y a todo el poblado que se iba conformando alrededor se le daba ese nombre, parroquia de tal, parroquia de cual. Los barrios que aparecen después, ya entre fines del siglo XIX y se desarrollan en el siglo XX, también estaban creados alrededor de algo. En muchos casos alrededor de alguna parroquia y en otros casos por la importancia de algún hecho destacado, de algún edificio importante, se fueron generando, pero con límites imprecisos. Los pagos, por lo general, en esa época, yo estoy hablando de lo que podríamos decir el primer desarrollo, se situaban al lado de las aguadas. Y ahí encontramos el por qué se sitúa en el río de La Matanza ese poblado.
las aguadas. ¿Por qué? Porque facilitaban el poder suministrar agua para beber de las personas, pero al mismo tiempo eran los lugares a donde iban los animales. Y luego después, a beber, ¿no? Y luego después se origina ahí lo que va a ser una gran explotación en el Río de la Plata, las vaquerías. Las vaquerías que eran la forma de proveerse de cueros, porque la carne no se utilizaba. El párgo de la Matanza, ojo que incluía tierras de Morón y de San José de Flores, para que tengan una idea de la extensión. Después se fue acotando, ¿no? A medida que se fueron creando las jurisdicciones. Y el alcalde de Hermandad fue las primeras autoridades civiles. Antes los curatos. El curato del Partido de la Matanza, de la Magdalena, de las Conchas, fueron mucho antes, porque era mucho más trascendente la autoridad religiosa que la autoridad civil. Eso estaba un poco abandonado. Después fue incrementándose a medida que las necesidades de lo civil se fueron dando. Si no, eso no existía, era muy poco. En cambio, sí le interesaba a la iglesia por el tema de la evangelización, etcétera, ¿no? También tenían esclavos tanto negros como mulatos, las órdenes religiosas para que trabajaran, ¿no? Pero por lo general poco era el trabajo así fuerte dedicado a ellos, porque no eran, como se piensan, tan fuertes de salud, ¿no? La prueba está que la fiebre amarilla, por ejemplo, los diezmó mucho. Eso ya para la época de la Guerra del Paraguay, ¿no?